escuchando? Chicos, ¿me escuchan? ¿Al otro lado? Ya, perfecto. Entonces, el video lo que viene es supongo que ven algo. Creo que también lo vi. Y esa barra muy grande. Esa vara se le golpeó, pero no. Esa vara se le golpeó, pero no. Sí, pero molesta para la raza. Ya, muy buenas noches a todos. Buenas noches, profesor. Falta un paso. Entonces, la sesión pasada estuvimos hablando de leyes de Newton, hicimos algunos ejemplos elementales y ahora vamos a agregar otras fuerzas y seguir haciendo otros ejemplos por una o dos sesiones. Nos queda muy poco, yo no sé si me queda una semana más después de esta o dos, yo contaría con que fueran dos. 2 semanas más, profe. Quedan 3 semanas contando esta. Esta y otra más, porque el cambio de calendario de última más me parece. Hasta el 5 de agosto tengo entendido que dura el semestre. Así que espero que empecemos a ver algo de electricidad al parte de abajo. Empezamos hoy día con un tema que se llama las fuerzas de contacto. La fuerza de contacto es un modelo muy simple que se realiza para modelar, la redundancia, la acción de una superficie sobre un objeto. Como por ejemplo la superficie del suelo cuando lo sostiene a uno, o una pared, ¿no es cierto? Cuando uno se apoya con ella, lo sostiene la fuerza de contacto que la pared ejerce sobre uno. Claro, tiene una fuerza de peso, ¿no es cierto? Y hay un contacto en el suelo y un contacto aquí en la espalda. Entonces, el primero que modeló estas fuerzas, notablemente, es Leonardo da Vinci. En 1500 y tanto. Uno de los mayores inventores. Sí, genio, realmente. Fue el primero que modeló esto y hizo el descubrimiento más importante de estas fuerzas, que lo vamos a relatar ligerito. Y ese descubrimiento lo dejó anotado en sus códices, en sus textos. Y años más tarde, en 1800 y tanto, Charles de Coulomb, el mismo que calculó la carga eléctrica, Charles de Coulomb, que en esa época era ingeniero en la Legión extranjera, en el África, en Marruecos, ¿ya? Francés, ahí, en esa colonia francesa de esa época. Él tenía el encargo de construir todo el tema de ingeniería para las defensas militares. Entonces, estudiando el tema de las dunas, su inclinación y cuándo se desarman las dunas, etcétera, etcétera, leyó estos textos de Leonardo y le llamó la atención una observación que hacía Leonardo, que tenía que ver que cuando se aplica una fuerza sobre un objeto sobre una superficie y el objeto lo hace arrastrarse con esa fuerza en esta posición, el objeto experimenta una aceleración. Si usted lo hace, el mismo objeto arrastrarse con esta posición, experimenta la misma aceleración. Y siempre que el material sea el mismo, no importaba mucho si era la cara más grande, la cara más pequeña, cuál de los lados. Uno dice, mayor cara, menor superficie, debiera ser distinto. Y no. Experimentalmente se encuentra que la aceleración es la misma, independiente de cuál es la cara que ofrezca. Y tiene una explicación interesante, ¿ya? Y esa explicación justifica parte de las leyes. Entonces, el que puso en términos matemáticos las leyes que esbozó Leonardo y que descubrió Leonardo inicialmente fue este ingeniero francés Charles de Coulomb, ¿no? Entonces, él modeló lo que se llama las fuerzas de contacto. Es un modelo bien simple. Aquí es el asunto. Es un modelo bien simple
Y a veces la gente cuando uno le pregunta algunas cosas se pregunta más de lo que te responde y la gente tiende a sobresimplificar el modelo, al sobresimplificarlo a veces se cometen errores, pero yo sé que ustedes cuando calculen después van a hacer la misma tontería que hacen todos, pero a pesar de que yo enseñé, o sea, no hay una situación límite, ya, voy a dar un puntaje. Pero espero que no sea así. Espero que no sea así y que podamos entender bien las leyes, cómo funcionan. Ya, avancemos ahí. Entonces, las fuerzas de contacto. ¿Qué son las fuerzas de contacto? Las que ejercen una superficie sobre un objeto. Por supuesto que una superficie ejerce una fuerza sobre un objeto que no necesariamente tiene una dirección para allá, sino que puede ser a cualquier lado. Lo que es cierto es que la superficie empuja. Entonces esa fuerza tiene que salir de la superficie y no entrar a ella. ¿Me siguen? Ahí está una fuerza que está saliendo de la superficie hacia el objeto. Déjenme ver si puedo hacer andar esto otro. Sí. Cash. Más 10 veces. Un 7. Muchas gracias. Todo sea en beneficio de la O sea, ¿verdad? Pro del conocimiento de mi compañero. ¿Cierto? Ellos tienen que hacer un aporte ahí a yo también. Tengo que devolverla. Le doy un puntero. Cash. ¿Ya? Gracias. Entonces, tengo una conexión ahí, pero porque ya la buena. Entonces la fuerza sale de la superficie y va hacia el objeto. Pero no sabemos en qué dirección. ¿Ya? Ahora, ¿qué se hace? Para analizar estas fuerzas se las descompone. ¿Ah? Se construyen componentes de ellas. Se inventa un vector que es perpendicular a la superficie y uno que es tangente a la superficie. Entonces, el vector que es perpendicular lo vamos a llamar n unitario, y el vector que es tangencial lo vamos a llamar t unitario, forma 90 grados entre ellos. Y en la fuerza de contacto misma vamos a decir que tiene componentes. Tiene una componente en la dirección de n y otra componente en la dirección de t. La vamos a llamar, le vamos a dar nombre. A la que es la dirección de n, la que es perpendicular a la superficie, la vamos a llamar n mayúscula de fuerza normal. ¿De acuerdo? Esa es la fuerza normal y se le llama n mayúscula. A la componente tangencial la vamos a llamar fuerza de roce. ¿Ya? Y la vamos a abreviar como FR. Son nombres para las componentes de la fuerza de contacto. Ahora, estas componentes tienen una relación entre ellas. Se relacionan de determinada manera y ese es el descubrimiento de Leonardo. Esta es una imagen capturada, ¿no es cierto?, de los textos de Leonardo, donde dice: yo tiro con la misma fuerza, y él tenía el concepto de fuerza de Leonardo, tiro con la misma fuerza el mismo objeto pero dispuesto de manera muy distinta y observo que tiene la misma aceleración. Y eso a él lo desconcertó porque este objeto roza con una tremenda superficie, el objeto abajo, este con la superficie poquita, esta es la misma superficie pero está dispuesta de otra manera. Se fijan ahí, por lo menos 3 superficies diferentes, distintas de posición y sin embargo la misma aceleración. Eso Leonardo midió aceleraciones, cada una manera su texto, y sobre eso se adaptó a Galileo en algunas cosas. Bueno, ahora, ¿cómo se entiende esto? Porque se entiende porque la componente tangencial de alguna manera depende de la componente normal. Es decir, cuando uno hace una cierta componente normal, comprime las rugosidades que hay de contacto entre una superficie y la otra.
Profesor, Y cuando uno comprime, uno aumenta la superficie de contacto microscópica a nivel molecular. ¿podría buscar la página, la primera que puso? Esa, por favor, para hacer una foto. Esa es la componente normal que en el fondo está perpendicular a la superficie. Sí, Eso depende de la G, de la gravedad. La fuerza de contacto se genera de alguna manera. Es lo que la superficie le hace a un objeto. Y para estudiarla, se la separa, se la descompone, como todo vector se puede descomponer en componentes, se la descompone en una componente en la dirección en unitario y otra componente en la dirección unitario. O sea, la fuerza de contacto es un vector, y porque alguien le dio la gana, lo llamó n según n más fr según la dirección tangencial. Eso es lo que se conoce como fuerza normal hacia arriba o normal hacia abajo. No hay una normal hacia arriba, hay una normal de tamaño m en la dirección perpendicular a la superficie más otra parte en la dirección tangencial. Miren, esa f podría haberse descompuesto en una f sub n en la dirección n más una f sub t en la dirección t. Es un vector. Es un vector que tiene dos componentes. Una en la dirección normal y otra en la dirección tangencial. Todo vector uno lo puede componer en componentes, ¿no? Si el sistema de coordenadas es x unitario, entonces el vector se llama a sub x según x más a sub y según y. Y esto tiene valor. Aquí es lo mismo, f sub n, solo que a esta la gente le gusta llamarla n, ¿verdad? Y a esta otra la gente le gusta llamarla fr. A esta la gente le gusta llamarla normal, que es un nombre, y a esta otra la gente le gusta llamarla roce. Es un nombre, no tiene nada mágico. Hasta ahí lo único que ha hecho es una matemática básica, descomponer un vector en dos componentes. ¿Ya? La observación de Leonardo tiene que ver con que cuando uno tira un objeto, la fuerza relevante es la del roce. Y aparentemente el roce que se genera, la componente tangencial que se genera, en esta situación, en esa, cualquiera es la misma. Es la misma. O sea, no depende del tamaño de la superficie. Aquí hay muchas superficies que no depende del tamaño de la superficie. Ese es el hecho relevante. Pero sí depende de cuánto es la presión, digamos así, el tamaño de la normal. El tamaño de la normal. Ni siquiera la normal dividido por área, no, el tamaño de la normal directamente. Y eso es desconcertante porque uno dice si hay más superficie, hay más contacto, dice uno. Si hay menos superficie, menos contacto, ¿no? Ese es el pensamiento más ingenuo. Sin embargo, lo que ocurre es que ahí está, ¿no es cierto? Si yo empujo para allá, se va a generar una fuerza de resistencia ahí, que es el roce, ¿sí? Y no importa si el bloque está parado o está acostado, el roce es exactamente el mismo. Ahora, desgraciadamente, los primeros cálculos que uno hace, los hace con el bloque encima de la superficie, y en vez de hacerlo con el bloque sobre una superficie, en vez de hacerlo con el bloque sobre una pared, con el cual se sacaría al tiro todos los prejuicios de los estudiantes de un solo lado, o con el bloque deslizando sobre el techo, con lo cual ya no le quedaría ningún prejuicio a los estudiantes de cómo se calcula la fuerza de roce, y nunca más pensarían que el roce es lo mismo que el peso. Perdón, que la normal es igual al peso. Se darían cuenta si todos los ejercicios que yo hiciera fueran con paredes verticales en el techo, jamás tendrían la confusión de los estudiantes que vienen del liceo que piensan que la normal siempre es igual al peso. ¿No? Pero como el primer ejemplo uno lo hace con la superficie abajo, se quedan pegados porque la normal es igual al peso. ¿Ya? Pero la idea es que no se queden pegados. ¿Ya? Entonces vamos a tratar de desglosar la idea para que no lleguemos a prejuicio. Lo importante es que no importa el tamaño, que tiene una superficie pequeñita, no importa eso. Y la razón de eso tiene que ver que cuando usted aprieta de arriba, como hay rugosidad, el contacto real es un pedacito nomás. Pero cuando usted aprieta de arriba, se comprime y hay más superficie.
¿Ya? Hay más superficie. Entonces, claro, cuando usted tiene el objeto parado, hay mayores... Hay una superficie menor en la cual repartir la misma fuerza, por lo tanto la deformación de cada rugosidad es más grande y se genera una superficie efectiva. Es tan impresionante esto que hace no muchos años, que estaba Lurito, no recuerdo, se hizo un estudio, el primer estudio microscópico de esto, y se midió con toda precisión la deformación y se encontró que, pero perfecto, a nivel molecular, la superficie efectiva que se crea es proporcional a la fuerza de compresión que hay sobre el objeto. Ese puede ser, por ejemplo, la fuerza de compresión puede ser su propio peso o otra fuerza externa que esté generando esa compresión. Puede ser una mano que aprieta hacia abajo. ¿Ya? No tiene que ver con el peso. Yo puedo apretar esto contra la pared con la fuerza de mi mano, de mi puño, y no tiene nada que ver con el eje. Tiene que ver con lo que mi mano le hace. Y se genera una normal. Y la rugosidad, la deformación del material, hace que si yo aprieto mucho, se genere una superficie efectiva, que es la de contacto, que es la misma que si yo aprieto poco. ¿Ya? Entonces, se compensa de alguna manera los efectos. Y eso genera algo bastante especial. ¿Ya? Entonces hay una superficie geométrica, que es el área que uno mide, pero otra cosa es la superficie efectiva, que es la que realmente importa. Entonces, si uno lo pone en otra disposición, tiene también una superficie efectiva de lo mismo. ¿Ya? Y entonces uno encuentra que siempre el roce que se genera es proporcional a la normal que se aplica. Entonces, si yo aplico una normal poderosa, tengo un gran roce. Y si aplico una normal chiquitita, tengo un pequeño roce. Y si aplico una normal tan débil que el asunto resbala, es porque la normal que genera que estoy aplicando es débil, entonces por esa proporcionalidad directa el roce es débil también. ¿Lo siguen? Cuando uno quiere mover un piano, yo salí del COVID como abuelito de 90 años, más, ¿no? Y en la casa tengo un piano. Al día siguiente que llegué a la casa, ven a caminar, el 10 metros queda agotado. Sin embargo, yo sabía que podía ordenar un espacio de estudio en el living, mover mi piano, entre otras cosas. Y una cosa, hacer una pizca de fuerza para disminuir la normal, por lo tanto disminuir el roce y empezar a empujar. Y a pesar de que me demoré el día entero en ordenar ese living, lo hice. Y me digo que a 10 metros, 15 metros, ¿qué hago? ¿Ya? Porque uno lo deja muy mal esa enfermedad. Entonces, el roce disminuye si usted disminuye la normal. El roce es proporcional a la normal. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando los objetos se arrastran. ¿Ya? Cuando los objetos se arrastran se cumple esta propiedad, que el roce es proporcional a la normal. Entonces, como esta es la ecuación de una recta, eso quiere decir que el tamaño de la fuerza de roce es proporcional con algún factor a la normal. Y si uno mira, atención, ojo, además otra cosa, esto es fuerza, tiene las mismas dimensiones que esta otra parte. Así que si aquí hay newtons, allá también hay newtons. Y por lo tanto este coeficiente es un coeficiente adimensional. Es un mero número. 0,1, 0,2, 0,3. Es una constante. Es una constante numérica. Una constante porque la pendiente es constante. ¿Ya? Es un mero número. No van a confundir nunca, porque el estudiante me pregunta, calcule la fuerza de roce, y ellos dicen mu sub d igual 3 newtons. Mu sub d no es una fuerza. Mu sub d es un coeficiente sin dimensiones de proporcionalidad. Lo que es una fuerza es el roce. Eso sí tiene dimensiones de fuerza. Lo normal, eso sí tiene dimensiones de fuerza. El coeficiente es un factor numérico sin dimensiones, de proporcionalidad entre el roce y la normal. ¿Ya? Entonces, ahora este coeficiente, esta proporcionalidad es perfecta cuando los objetos se deslizan. Por supuesto, hay dos tipos de roce. Un roce en el cual hay
deslizamiento, ese, contacto con roce, y otro cuando no hay deslizamiento y siguen leyes diferentes. Esa proporcionalidad es la que ocurre cuando tenemos deslizamiento. Cuando no hay deslizamiento hay otra regla que controla el asunto. También lo estudió Leonardo. Y lo puso en matemática Jasmine. Entonces, la diferencia entre el roce dinámico y el roce estático, se me transformó en dinámico. Roce estático, ¿lo ven? Yo estoy acelerando el objeto, miren, cambia de posición, cambia de velocidad, se detiene, a veces se mueve, a veces no, está completamente acelerado, sin embargo no desliza respecto de mi mano. El roce estático, ¿escuchan algo? No, ¿no es cierto? Con roce dinámico ustedes escuchan, ¿sí? Hay deslizamiento entre la superficie y el objeto. No se van a olvidar de eso. ¿Ok? ¿Cómo estamos? Sí. Entonces, el roce estático significa que ambos objetos, la superficie y el objeto, se mueven juntos. ¿Ah? El objeto tiene la misma velocidad que la superficie y la misma aceleración que la superficie. Si la superficie está quieta, no acelerada, y el roce es estático, el objeto tampoco está acelerado, porque tiene la misma aceleración que la superficie, la misma velocidad y aceleración que la superficie. Se mueven juntos. Si la superficie se está moviendo, con una cierta aceleración, el objeto con la misma. ¿Sí? Esa es la característica del roce estático. Pero el roce dinámico, no, porque la superficie puede estar quieta y el objeto puede estar moviéndose con aceleración. ¿De acuerdo? Pero en el roce dinámico, esa ley maravillosa le simplifica a uno las cosas. En el roce estático hay algo más que tener cuidado. Pero vamos primero al roce dinámico. Ahora, ese coeficiente es un coeficiente que depende del material, tanto de la superficie como del objeto mismo que se desliza. Por ejemplo, algunos valores característicos son hielo con hielo es muy bueno. Y por eso la gente que practica esquí tiene esa propiedad de deslizar casi mágicamente sin resistencia, porque el coeficiente de roce dinámico es muy bajo, 0.03. Teflón con teflón también es bastante bueno, mide 0.04, se parece hielo con hielo. Caucho con cemento húmedo es un coeficiente de roce dinámico de 0.25. Si el cemento está seco, mejora mucho. Si el cemento está húmedo, recién llovió, es bastante más bajo, es casi un tercio. Si esto fuera 0.9, esto sería, bueno, si aproximemos esto a 1, la cuarta parte. Es como un tercio. Multiplica el 25 por 3 y es 0.75. Ustedes cuando les toman en la prueba de conducir, ¿no es cierto? Les preguntan, una pregunta es si, algo de qué pasa con la velocidad, qué sé yo, y la distancia cuando uno frena con ¿no es cierto?, con lluvia y sin lluvia, hay un factor 3 de diferencia. Y viene de que el coeficiente de roce es casi 3 veces más pequeño que con cemento seco. Entonces, con cemento seco usted va a refalar cierta distancia, pero con cemento húmedo va a refalar mucho más, porque ese coeficiente va a generar una fuerza de roce más débil. El mismo normal que hace el vehículo sobre el suelo, aquí va a tener una fuerza de roce más grande que allá. Entonces su vehículo, con las ruedas llantas, arrastrándose y gastando el cemento de los neumáticos, así, dejando la huella para que después los especialistas del CIR, de carabineros, puedan determinar con velocidad iba usted cuando cometió la infracción y mató a otra persona. Entonces lo van a decir, no, iba a exceso de velocidad culpable. ¿Ok? Me siguieron la idea. Madera con madera es como 0.4. Y hay otros valores y todas estas tablas por ahí en internet pueden encontrar. Entonces es un factor dimensional, pero cuyas propiedades dependen de cuál es el material. El estudio de esto es todo un área de ingeniería que yo no manejo. ¿Alguna idea? Entonces, la ley del roce dinámico lo que dice
es que esta fuerza uno la separa en dos, ¿no es cierto? La normal y el roce, y que están relacionadas de tal manera que la fuerza de roce es proporcional con el valor, de acuerdo a la propiedad material que haya, veces la normal. ¿De acuerdo? Ya con esto uno puede hacer un primer ejercicio. La otra cosa es que si la dirección del movimiento, ojo, B no es una fuerza, B es el vector velocidad, no es una fuerza, es para dónde se está moviendo el objeto. ¿Ya? Y B unitario es la dirección del movimiento. El roce va siempre contra la dirección del movimiento. ¿Ya? El tamaño es coeficiente de roce dinámico por normal, pero va contra la dirección del movimiento. Ese es el hecho relevante. Ya con esto uno puede hacer algún primer ejercicio. Acá. Entonces, ese primer ejercicio consiste en estudiar algo así como esto, ¿no es cierto? Tomo un bloque, le doy un empujón inicial, significa que le doy una velocidad inicial y se desliza una cierta distancia. ¿Ya? Y la distancia está mediada por cuál es el valor del coeficiente de roce dinámico entre el objeto y el suelo, y también tiene que ver con la velocidad que yo imprimí, inicial. Profesor, disculpe, Sí. una consulta. En el roce estático, entonces, ¿el objeto tiene la misma velocidad que lo lleva? Sí. Se ¿Podría mueven ser? juntos. Sí, se mueven juntos. Si se mueven juntos, tienen la misma velocidad y la misma aceleración. En dinámico, no. El dinámico. Ya. Eso es importantísimo. Sí. Sí. Pero entonces, profesor, por lo que acaba de hacer, se puede decir que la fuerza de roce siempre es negativa, porque va el opuesto a la velocidad. La fuerza roce Se resta con la. no es negativa, Va en contra. ni es positiva, es un vector. Y los vectores tienen signo de acuerdo a la componente. Entonces, lo que esto dice es que si tú sabes que la dirección de la fuerza de roce va opuesta a la velocidad, significa que hay un signo menos en el sentido que va contra la velocidad. Esto no es un número, es una flecha que tiene dirección, tiene tamaño y dirección. Y lo que dice eso es que la flecha va contra el dedo unitario. Si el dedo unitario va a la derecha, la flecha de la fuerza de roce va en contra. ¿Sí? ¿Me sigues? Sí. No es lo mismo que menos 5. Es No, un claro. número negativo, más 5 es un número positivo. Tiene un tamaño y va a favor o en contra del unitario. En este caso, en contra. Claro. Se ve que es tangencial y esa es la dirección de. Entonces, un primer ejercicio. Supongamos que un objeto está deslizándose hacia la derecha, como yo mostré. ¿Ya? Entonces va hacia la derecha, por lo tanto, la dirección del movimiento, la dirección de la velocidad es unitaria, de acuerdo a este sistema de coordenadas. El roce, por supuesto, tendría que ir en contra. ¿Ya? Entonces, lo puse como menos para indicar. Aquí está el tamaño. El tamaño. ¿Ya? Entonces, con eso estoy diciendo va a la izquierda. Y la fuerza normal es perpendicular a la superficie, va hacia arriba. Desde la superficie hacia la izquierda. Y la fuerza de peso, bueno, la Tierra siempre atrae hacia abajo, así que son menos energía. Y uno puede escribir para este sistema de coordenadas la segunda ley. Entonces a la izquierda pone la aceleración, ¿no es cierto? Después el factor lo partido por m, después tiene que poner las fuerzas que actúan. Si no estuviera ninguna cosa solo la gravedad terrestre, tendríamos solo fuerza de peso. Si, como hay contacto, entonces la fuerza de contacto que el suelo le hace a la masa tiene dos componentes, la componente normal y la componente de roce. Y como sabemos que el objeto está moviéndose a la derecha, el roce va hacia la izquierda, lo forcé con un signo menor. ¿Sí? Eso. O sea, estoy suponiendo que FR aquí es una cantidad positiva. Y por otro lado, este objeto no sube ni baja. No sube ni baja. Su altura es constante. Si la altura es constante, no tiene velocidad vertical, ni tiene aceleración vertical. La velocidad es completamente horizontal y por lo tanto la aceleración es completamente horizontal. Y eso es lo que estamos diciendo. En la segunda ley uno escribe a la izquierda la información que uno tenga de cómo se mueve el objeto. Y a la derecha la información que uno tenga de las fuerzas que actúan. Hay una fuerza que yo no puse aquí. El roce viscoso, el choque contra las moléculas del aire. Muy bajo.
Una cosa tan cortita, ni poco. ¿Ya? Entonces a la izquierda estamos diciendo, mire, no sube ni baja, solo se mueve horizontalmente. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene componente la división unitaria. Y ahora podemos ordenar un poquito esas cosas, las podemos juntar. Ahí la tengo en limpio, ¿no es cierto? Voy a juntar las que tienen I unitario, ahí están, las voy a juntar para distinguir las que tienen I unitario. Fíjense que en la división I no hay aceleración. Estoy diciendo expresamente. Las ordenamos un poquitito. Para ordenarlas, el 1 partido por M lo pasé multiplicando a ese, a este y a aquel. ¿Ya? Entonces queda N sobre M, ahí está, en la división de unitario. MG dividido por M me queda menos G. Todo eso según I unitario. Y menos FR partido por M, aquí está, menos FR partido por M según el unitario. Ahora, para que estos dos vectores, el de la izquierda, el cómo se mueve, sea igual al de la derecha, ¿qué le hacemos? Esta componente X tiene que igualar a la componente X de acá. Y este 0 tiene que igualar a la combinación de N sobre M menos G que está acá. ¿De acuerdo? Eso tiene que cumplirse, eso es la igualdad de vectores. Entonces yo puedo separar esa ecuación en dos partes. ¿Ah? Ahí estoy diciendo que a sub X tiene que ser lo mismo que menos FR sobre M, me va a dar una ecuación, y la otra es que 0 es igual a N sobre M menos G, me va a dar otra ecuación. De la segunda ecuación, el menos G lo puedo pasar a la izquierda, que da N sobre M igual a G, el M que está diciendo que lo puedo estar multiplicando al G, y me va a quedar O. Después, aquí me va a quedar que N igual a G. Despejando M de esta, porque M es supuestamente la masa conocida, la constante de Galileo, ya la sabemos de memoria, ¿no es cierto? Entonces, si esto fuera un kilogramo, yo sabría cuánto es la normal que se genera. Este es el primer caso desagradable porque los estudiantes se quedan pegados porque la normal igual al peso. En el resto, por ejemplo, cuando es cierto para este ejemplo, no va. Quizás para otro. Para el resto de los ejemplos, la normal no es igual al peso. Profesor, Anótenlo ahí grande. ese es el caso de que tuviera el piso, ¿cierto? Es para la situación que estamos Que está identificando. la imagen anterior. Es para la imagen. Para este caso, Claro. en que hay una superficie horizontal. Claro, entonces, delante del ejemplo de curso, cuando se ponía el objeto contra el muelle, hay cambios. Hay cambio, ya vamos a ver ejemplos. Pero un poquito vamos a ver ejemplos que ya no es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A sub X igual a FR sobre M y esta otra. Esta me dice que la M, la quieto de 0, M tiene que ser el peso. Cambiaría porque usted la fuerza que le pone en vertical al alumno. En la pared, la normal que se genera es del mismo tamaño de la fuerza que yo haga. Pues si yo soy un hombre fornido y puedo hacer mucha fuerza y hago 300 newton, la normal va a haber 300 newton en contra para que la cuestión no acelere. Si yo hago solo 2 newton, va a haber 2 newton nomás en contra. ¿Ya? No tiene nada que ver con el peso del objeto. No, tiene que ver con qué le hago la fuerza que usted ejerce. El tamaño de la fuerza que uno hace para que el otro genere una normal. Mientras que acá, ahí la normal que se genera es igual al peso. Pero si yo lo aprieto, la normal es mucho más que el peso. Ahí tendría que sumar la MG más todo lo otro que es un lugar. fuerza que ejerce usted. Toda la fuerza hacia abajo va a ser igual a la normal, yo tengo que igualarla para que el asunto no atraviese el suelo. ¿Sí? Entonces, los ejemplos en que la normal es igual al peso son re pocos. Contra los infinitos casos restantes, 1 o 2. 1 o 2 comparado con infinito, en el límite de infinitas combinaciones de fuerza va a 0, ¿no? 1 sobre infinito, 0. Son casos de medida nula, son poquitos, sirven para hacer unos poquitos ejemplos en la secundaria, pero ya después de eso no sirve mucho más, porque todo el resto de los casos la normal es igual. ¿Sí? Eso para sacarse el prejuicio de una vez por todas de que la normal es igual al peso. Sí, hay estos poquitos casos, partamos por ese. ¿No? Entonces aquí resulta la normal igual al peso. Mala onda, pero
Bueno, ya, es el caso en que pasa eso. Si uno toma ese valor de la normal y usa que la fuerza de roce tiene una ley, la fuerza de roce yo la puedo cambiar, ¿no es cierto? Porque yo sé que si el roce es dinámico, se cumple esta ley. Que el FR es igual al coeficiente de roce por la normal. Y como la normal es igual al peso, entonces eso es el coeficiente de roce dinámico por mg. Yo puedo calcular el valor del roce. Claro. Ahora, si me dicen la masa, me dicen la gravedad y me dicen el coeficiente, yo puedo decirle cuánto es el valor de la fuerza de roce. Entonces vamos a usar eso, que el FR es coeficiente dinámico por normal, pero vamos a usar que normal es igual a mg. Entonces ahí está, ¿no es cierto? Usé que esa ley, pero también usé que n igual a mg, que da que el valor del roce es coeficiente de roce dinámico por mg. Ahora, todo eso significa que en esta ecuación, si yo reemplazo ese valor, mu sub d por mg allá arriba, ¿no es cierto? Me va a quedar mu sub d, mu sub d, esto se llama mu, el índice de despo dinámico, mu sub d por mg dividido por m, se cancelan las m y me queda menos mu sub d por g nomás. Entonces hemos calculado que la aceleración horizontal que se genera es negativa y de valor proporcional a la constante de Galileo. Y este factor ya sabemos que es un número adimensional. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en condiciones de caucho sobre cemento, cuando el coeficiente de roce dinámico es 0,8 y la velocidad es 144 km por hora, que son, me parece, 40 metros por segundo, cada segundo. Claro. No se olviden que esto está público. Profesor, disculpe, el mu, usted dijo que era el coeficiente de roce dinámico. Dinámico, Ah, que depende de las propiedades del material. Para caucho con cemento es como 0,8. 0,8. ¿Viste, profe? Seco. Es seco. Sí, sí. Caucho con cemento es seco. Si cemento con lluvia, 0,25 más o menos. Son los números que uno encuentra en las tablas. Entonces, si esto parte, si la velocidad inicial son 144 km por hora, que me parece que son algo así como 40 metros en cada segundo, uno puede calcular cosas como cuánto tiempo pasa que se detenga y la distancia que recorre. Hagámoslo un poquito pizarra eso. Voy a escribir allá, tratar de usar un lápiz oscuro lo más posible. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí volvemos a la cinemática, ¿no es cierto? Tengo un objeto, pero que se está moviendo en las condiciones en que la rueda desliza. Es cuando ya el sujeto llantó la rueda, ¿no es cierto? La rueda ya no gira más y se arrastra. Desde esa condición. Entonces, es la condición del desesperado. Entonces se arrastra y hay un roce que genera una aceleración para el componente X, ¿no es cierto? Una aceleración que es menos coeficiente de roce dinámico por la constante de Galileo. Recuerden que la aceleración era cambio de velocidad. Esto es constante. Si la aceleración es constante, entonces la velocidad componente X se puede calcular como la velocidad inicial más el valor de la aceleración por tiempo. Siempre que sea constante. Si no es constante, esta fórmula no funciona. Pero en este caso funciona. Entonces reemplazo el valor de sub x por eso, menos coeficiente de roce dinámico por g, y me queda t, y eso me da la velocidad en cada instante de tiempo. Si uno hace un gráfico de esta, de sub x función tiempo, es la ecuación de una recta versus un tiempo. Parte de una velocidad inicial de sub 0 y disminuye hasta que usted alcanza la velocidad inicial. Y eso lo hace en un cierto tiempo, el tiempo que le toma detenerse. ¿Ya? Y podemos calcularlo. Entonces, si estos son 40 metros por segundo, de aquí, exijamos esta ecuación que sea 0 para calcular ese tiempo. Entonces, a v sub x le voy a exigir que sea 0 cuando, en el instante en que se detiene, este. Porque los lápices, por más que no funcionen bien. ¿Y eso qué me da? Me da que v sub 0. La otra clase.
No, si tengo una conexión de lápiz, siempre es punto. Este es el mejorcito. Ahí tenemos un sub B por G por T estrella. ¿Sí? Ahí está. Y ahora puedo calcular el tiempo porque un sub B, un sub G lo paso dividiendo, ¿no es cierto? Y obtengo que el tiempo que le toma detenerse es la rapidez inicial dividido por el coeficiente de roce dinámico y por G. Ahí está, ¿no es cierto? Si el coeficiente de roce dinámico es chico, le va a tomar un tremendo tiempo detenerse. Si el coeficiente de roce dinámico es más grande, le va a tomar menos tiempo. Entonces, si estos son 40 metros en cada segundo, y eso es 0.8, y el otro es 9.80 y algo, 9.82, usted calcule cuánto tiempo le toma detenerse. Con la rueda ahí, arrastrándose sobre el pavimento. En condiciones de seco. Por favor. Yo diría que del orden de 10 segundos, 4 segundos. Medio 5.1. 5.1. Para un conductor que está en esa condición desesperada, 1 segundo es largo. 5.1 segundo sin detenerse y viendo que la víctima está al frente es desesperadamente eterno. ¿Sí? ¿Cierto? Sí. Ya. Afirmativo. Eso le enseña a uno que uno debe conducir siempre con precaución y darse el tiempo. La otra pregunta es, ¿y qué distancia recorre? ¿Ya? Y resulta que nosotros sabemos que cuando la aceleración es constante, la ecuación que describe la posición como función del tiempo estaría dada por X, la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más la aceleración con un factor 1,5 por el tiempo al cuadrado. Eso solo si la aceleración es constante. ¿Ya? En nuestro caso, supongamos que la posición inicial es 0. ¿Ya? Sabemos el valor de t, podemos calcular, d sub 0 eran 40, t estrella, entonces vamos a calcular la posición final. T estrella era 5.1, esta aceleración es el coeficiente de roce, es con signo menos, ¿no? Sí. El coeficiente de roce dinámico que era 0.8 multiplicado por los 9.8 y tengo que poner los 5.1 al cuadrado. Por favor, ¿cuánto da eso? 40 por 5.1. No, profe, ya vamos. Sí, está bien. Entonces los especialistas de la CIAT hacen este tipo de cálculos y algunos más. Tienen tablas en realidad y hay muchos resultados. De la CIA. CIAT se llama, ¿no? No, Departamento técnico es el de todo. ¿Qué les digo, chiquillo? Me dio. 102, ¿cómo se lo pone? Sí. Y eso queda 140 y tantos kilómetros. ¿Por hora nomás? Multiplicar. 102 desesperantes muchos para no matar a alguien. ¿Sí? Si usted va a 150, ya sabe. Que el peor caso, ¿no es cierto? A frenar a fondo. Es el peor caso. Por eso. Y si no está en la condición de fondo, va a ser más largo. Imagínense con lluvia. Con lluvia, este coeficiente ya no es 0,8, es 0,25. Entonces, veamos qué pasa con lluvia. Pongamos 0,25 ahí. Esto cambia. ¿Cuánto da? Ahora, ¿cierto? ¿Cuánto trabajamos? 0.25. 0,25 el denominador. Ahí está. Sí, 15. 173 kilómetros. Ve. Ah, el tiempo, perdón. El tiempo. Ya. 40 llevo 0,25 y dividido por 9.82. Entonces, si esto cambia a 0,25, que significa lluvia,
16,23, 29, 16.13. 16,13. Y si aquí cambiamos esto por 16.3 y allá ponemos 16.3 al cuadrado, ¿cuántos tenemos? ¿Nuevo valor? No puede ser. 545 metros. Pablo, también te falta ver el coeficiente de Rossi, bueno, ahí. Ah, sí, falta cambiar el coeficiente de Rossi. Sí, yo lo cambié. ¿Más todavía? Sí, pues debe ser más. ¿Cuánto cambiamos? ¿Dónde quieres tú? Sí, pero no mira esa huella en la que la 618 metros. puede ser. 618. No le creo tanto. 326. 329. A ver. Ya Gerardo. Hay dos que coinciden en lo que dijeron. Sí. El criterio de la mayoría. Novedad. Vuela. Ah, pero como 3 veces más. Bien negativo. 122, ¿no? Es como 3 veces más. J. Ya. Pero si la carretera una vez, esa huella es enorme. Sí. Y ahí no estaba en la situación desesperada, estaba en un problema nomás, pero no llegó a la crisis. Y a lo mejor el agarre era mejor porque sus ruedas tenían un diseño especial, ¿no es cierto?, desviado, y entonces el coeficiente no era 0,8, era más grande que 0,8. O como cuando en la nieve le ponen las cadenas. Exacto, ¿no es cierto?, mejora el agarre. Entonces, claro, la forma también del diseño, ¿no es cierto?, de la llanta, como una llanta del neumático, puede cambiar el coeficiente de grasa del neumático. Y si se forman vacíos de aire entre medio que hacen una succión, también eso, también. Entonces están todas esas cosas. Pero la moraleja, ¿no es cierto?, no es muy rápido. No es muy rápido porque hay poco tiempo. Ojalá que uno vaya, no supere los 90, porque Profesor, quizás el error porque está en 40 metros partido por segundo. No, lo estamos viendo en metros. necesitamos usar un sistema internacional de Estamos viendo unidades. bien. No, no he hecho nada. Esos son kilómetros hora, lo Sí, sí, pasamos está a bien, metros ya lo pasamos. Sí. Casi. Ya. Ya, está bien. Ok, entonces usamos eso otro, le pusimos numeritos, calculamos, despejamos, nos dio el tiempo, tratamos de calcular cuánto se tomaba, 102 metros, y hicimos el cálculo alternativo, ¿no es cierto?, que era con el coeficiente de Rossi dinámico con lluvia. Ok, vamos a un ejemplo distinto. Ahora sí no se aplica. El tema de la pared. Ahora sí no se aplica el. Eso. Entonces ahora tenemos madera con madera, ¿ya? 0,4. Y alguien aprieta, hace una fuerza, Un tornillo mecánico. por ejemplo, de 10 newton. De 10 newton. Después uno puede calibrar, ¿no es cierto?, el tornillo mecánico para que haga esa fuerza. Entonces uno se pregunta, ¿va a deslizar el objeto? Esa es una de las cosas. Pero supongamos que desliza. Si desliza, porque otra pregunta si desliza o no desliza. Supongamos que desliza. Si desliza, entonces ¿cómo sería la cosa? No está en desarrollo, así que lo vamos a hacer aquí en la pizarra. Profesor, disculpe. Sí, adelante. Uno siempre este tipo de ejercicio lo tiene que ver de forma real. Si, por ejemplo, si fuera aquí en la pared, literalmente, por ejemplo, ahí uno puede decir que está aplicando la gravedad. Puede ser, como dices tú, un tornillo, ¿no es cierto? Sí. Yo no quiero que deslice, quiero sujetarlo. Claro, uno podría tener ese pensamiento de que Sí. Yo pongo estos ejemplos así de pared, que sé yo, que Sí. como uno puede hacer en el aula. Pero en terreno tú tienes sistemas mecánicos que están Claro. apretando y haciendo otras cosas. ¿Por Porque qué uno? muy bien, podría ser un tornillo mecánico que está apretando un bloque. Entonces uno quiere preguntarse cuánto es el valor del roce que se genera en condición de que ese objeto está deslizando. Entonces, pero veamos, uno tiene una pared, ¿no es cierto? Estamos viendo el ejemplo de cómo trabajar con estas fuerzas. Tiene un objeto ahí
que va a sufrir una fuerza de contacto. Esa fuerza de contacto se descompone en una normal y un roce. Voy a suponer que el objeto desliza hacia abajo. Voy a suponer que la dirección del unitario es hacia abajo. Si es hacia abajo, entonces la fuerza de roce sería hacia arriba. Se está deslizando hacia abajo. Y claro, hay una fuerza externa en la que se realiza el contenido mecánico, P, del valor que estamos dando ahí, 10 newton. ¿Y qué otra fuerza actúa sobre este bloque? Si no estuviera la pared y tuviera P, La gravedad hacia abajo. pues además hay que poner lo que le hace la P. No hay ningún cable, no hay ningún resorte, son todas las fuerzas que actúan. El roce viscoso con el aire, pero no digamos. Y la masa del objeto, ¿no? La masa es ¿por qué? una inercia, no Ah, es una de fuerza. sí. Lo que es una fuerza es el producto de eso. Entonces, ahora acá uno escoge poner un sistema de coordenadas X, Y. ¿Ya? Y lo hace como siempre. Pues dice la segunda ley lo obliga a uno a hacer es poner a la izquierda la descripción de cómo se mueve y a la derecha la descripción del que lo hace. Entonces, a la izquierda uno dice hay una aceleración inversamente proporcional a la masa y directamente proporcional a las fuerzas que actúan. Entonces P actúa en la dirección de X unitario. M actúa en contra de X unitario. ¿Sí? El X unitario es... Aquí hay un vector X unitario a la derecha. M va en contra. La fuerza de roce va a favor de X unitario. A favor de unitario con valores PR. Y la fuerza de peso va en contra de unitario, menos unitario. Y eso son, salvo el roce viscoso con el aire, esas son las fuerzas que están actuando sobre el objeto. Y ahora, ¿cómo se mueve? Bueno, no tiene aceleración horizontal, porque no puede atravesar la pared. Entonces, este vector que en principio tendría componente X, componente Y, no tiene componente X porque horizontalmente no se puede mover. Es que la pared se rompa. ¿Sí? Entonces lo único que tiene aquí tiene un 0 según X y tiene un algo según Y. Y uno puede juntar las cosas que tienen X unitario, sacar un factor común X unitario. Pero el 1 partido por M lo voy a pasar adentro. ¿Ya? Entonces voy a sacar factor común X y voy a pasar el M dividiendo a la resta de M más. Esa es la componente X. Y voy a hacer lo mismo, voy a sacar I unitario y voy a pasar el M dividiendo a la resta de FR menos IT. ¿Por cierto? Y eso son los vectores. Y ahora tengo que exigirle a la componente X que sea igual a 0. Pongamos el cuadradito. ¿Cierto? Entonces escribo que 0 es igual la fuerza que se termina, la normal partido por M, y a la componente Y, esa es una ecuación, bueno, ponemos 1. Y a la componente Y, que sea la fuerza de roce menos el peso dividido por X. Esa es otra ecuación. Y no me debo olvidar que aquí estoy considerando el caso en que desliza. En el caso que desliza, si desliza, el roce es proporcional a lo normal, con un factor coeficiente de roce dinámico. Esa sería la tercera ecuación. ¿Ok? Entonces ahora, entre la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 tenemos que sacar algo. Entonces pasemos en limpio las tres ecuaciones acá para ver qué tenemos aquí. Entonces tenemos P menos N partido por N igual a 0. Tenemos A sub I igual a FR menos MG partido por M. Y tenemos FR igual a coeficiente rocidinámico por N. Como esto es igual a 0, porque el numerador es igual a 0. ¿Sí? ¿Se ve?
Para que el numerador sea igual a 0, P tiene que ser igual a N, o N tiene que ser igual a P. De esa ecuación sale que el valor de la normal es lo mismo que la fuerza que determina. ¿Sí? Como N vale P, entonces lo puedo reemplazar acá. Y entonces el tamaño del roce es coeficiente de roce dinámico por el valor de P. ¿Sí? Como conozco el valor de la fuerza de roce, lo puedo reemplazar allá. Y entonces la aceleración vertical va a ser FR, que es mu sub D por P, menos el peso dividido por M. ¿Sí? Y ahora le podemos poner valor a esto. Pero 10. P es 10, coeficiente de roce dinámico era 0,4. ¿Cuánto masa era un kilogramo es M? Y veamos qué tenemos aquí. Entonces la aceleración es 0,4 por 10 menos 1 por 9,82 dividido por 1. Menos. Creo que es eso. ¿Y otra cosa? ¿Cuánto me dio? Que no sé si está bien, me dio 29,46. No, déjame hacerlo, Pero 10 por 0,4 es 4. Sí, no sé. 4 menos 10. 4 menos 10 es como 6. Menos 5,82. Casi. La calculadora está mal. ¿Es caída libre? ¿Es caída libre o no? No, ¿no es cierto? Porque cae una aceleración más pequeña que caída libre. Es una caída, pero no tan libre. ¿Sabes? Si fuera libre sería 9,82, pero no es libre. Porque está el roce. Sería libre hasta que usted dejara de ejercer la fuerza. Claro. Sería libre cuando dejara de aplicar el P, ¿no es cierto? Claro. Claro, porque imagínense, si el P es 0, M se cancela con M y queda aceleración igual que G. Pero como está el P, no está libre. ¿Sí? Y fíjense que la normal no me salió igual al peso. Me salió 0,4 veces lo que hace el tornillo de carrera. Ahí tienen un ejemplo en que la normal no es igual. Entre mayor P, menos del cimiento. Y mientras mayor P, mayor normal. Y si la normal crece, el roce aumenta porque el roce es proporcional a la normal. ¿Cómo estamos? Pero hay una colección de ejercicios que podía subir, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos otro ejemplo. Ahora, explorando el peso. Justo está instalando la lámpara. Hagamos eso. Sabía que tienen que explicarle más normal. Son pequeños ejemplos, pero construyen los conceptos. ¿Vamos a acá? Sí. Yo no. Cortito, por favor. Gracias. La realidad es que me produce mucho grado hacerles clases a ustedes. Comparado con mis estudiantes del pregrado, los chicos del día, Paciencia. no sé dónde están parados. Cerca de nosotros. A lo mejor algunos de ustedes son padres y algunos de ellos. Me ha pasado. Me ha pasado que años atrás, en la asignatura del pregrado, había un papá que estaba estudiando junto con mi hijo durante el día. Sí, se sentaban juntos. Qué presión, Lo qué de la presión. Lo más chistoso de todo es que al papá le costaba, pero el papá se empeñaba.
Para el chico era fácil y no se empeñaba nada. Y al final rendía más o menos parecido. Yo lo ponía por allá, uno por acá y rendían igual. Madurez. O sea, el chico era más bien y estaba fresco. Pero y el papá estaba ya oxidado y se sacrificaba, estudiaba, preguntaba, qué sé yo, al final no quedó lo mismo. Una cosa impresionante. Ya, vamos a ese ejemplo. Es la misma idea, no va a cambiar mucho. Tenemos una superficie, tenemos una masa. La masa supuestamente está en contacto. Si está en contacto, esto hace una fuerza que va de la superficie hacia el objeto. Una componente normal y probablemente haya un roce. Probablemente haya un roce. Voy a poner ese roce, bueno, tengo que poner un sistema de coordenadas, voy a poner X. Si no estuviera la superficie, y hay alguien que está haciendo otro tornillo mecánico, está haciendo una fuerza de tamaño P hacia arriba. Y inevitable, la Tierra atrae, ¿no es cierto? Entonces también está la fuerza de peso. La prensa también fue. Ahora, si el objeto no desliza en el sentido horizontal, esto tiene que ser nulo. Pero ya lo vamos a ver. Ya. Entonces, ¿qué tengo que escribir? Lo mismo que acá. A la izquierda, el cómo se mueve. A la derecha, el que la hace. El factor de proporcionalidad es 1 partido por E. Las componentes de aceleración, de las cuales yo sé que este caballero no sube ni baja. No puede subir. De las cuales yo sé que ese es 0. ¿Sí? La otra, no sé, pero ahí vamos a ver. Las fuerzas que actúan. Si estuviese moviéndose hacia la izquierda, el roce se generaría para la derecha. Si estuviese moviéndose para la derecha, entonces el roce se generaría para la izquierda. ¿Sí? Sí. Si no se está moviendo ni para la derecha ni para la izquierda, el roce es 0. Tiene que salir de la ecuación. Ya lo vamos a poner. Entonces, la fuerza de roce la voy a dibujar para la izquierda, suponiendo que se mueve para la derecha, pero vamos a decir después que no se mueve. No hay más fuerzas horizontales, todas las otras son verticales. P entra con signo más, MG entra con signo menos, y N entra con signo menos. Y creo que no hay más. ¿Sí? Entonces ahora este 1 partido por M pasa multiplicando, tengo FR sobre M, según X unitario, y este M pasa dividiendo allá a toda esa recta P menos MG menos M, y queda el unitario. Y eso tiene que igualar lo que tengo a la izquierda, a sub X según X unitario más 0 según unitario. Eso sí que está seguro, 0, porque no se puede mover para arriba hasta la pared impidiendo. Entonces fíjense, si no tiene movimiento horizontal, si esto fue 0, entonces no le queda más que cosa se hace. Entonces voy a poner a sub X igual a menos FR sobre N, y 0, que es la sub I, es igual a P menos MG menos N sobre N. Sí, la M que está aquí no va a tener ningún efecto, porque como es igual a 0, el numerador tiene que ser 0. Así que eso es P menos MG menos N es 0. Y esa ecuación, si el N que está restando a la izquierda lo paso a la derecha, queda P menos MG igual a N. ¿Ya? Vamos a decir algo sobre eso. Y la otra es a sub X igual a menos FR sobre E. Si estuviera deslizando horizontalmente, esa FR la tengo que calcular como coeficiente de roce dinámico por la normal. Si estuviera deslizando. Para considerar el roce.
A considerar el roce, exacto. Si estuviera deslizado. Entonces ahí vamos a poner, si no desliza, a su igual 0, ¿ya? Y en ese caso el roce es nulo. ¿De acuerdo? Y de esta ecuación tengo que la normal es simple y sencillamente el peso menos energía. Ahora la normal, cuando yo escribí que la fuerza de contacto, que es un vector, cuando yo escribí que era un roce contra el equinoccial más una normal, menos una normal segundo unitario, yo supuse que era hacia abajo la fuerza. O sea, yo supuse que n era mayor que 0, ¿sí o no? Esa es la normal. La normal. Porque esto es la magnitud de la normal. Aquí está el signo, miren. Lo escribí así como. Claro que es mayor. Que va hacia abajo. Porque ahí estoy diciendo va hacia abajo, con algún tamaño. Tamaño significa valor positivo, ¿no? Entonces, para que la normal sea positiva, para que sea mayor que 0, entonces esta diferencia tiene que ser mayor que 0, entonces el peso tiene que ser mayor, el P tiene que ser mayor que mg. ¿Sí? Si yo hago menos que mg hacia arriba, no lo voy a pegar a la pared. Claro. La masa Se despega de la pared. Claro. ¿Cierto? Cuando P es justo igual a mg, como que se pega y como que no se pega. ¿Sí? Profesor, pero usted dijo peso, ¿no será presión? Cuando la P. No, pues la P mayúscula ¿Qué es lo que me me gustó el ejemplo del tornillo. Ya, ok. No hay que ser. El tornillo está acá. Perfecto. ¿Sí? Si el P es mayor que el peso, entonces efectivamente va a estar apretando. Claro. Si el P es menor que el peso, no aprieta y por lo tanto no hay contacto. Claro. Si no hay contacto, la normal no tengo que incluirla en la fuerza. Pero yo creo que ya estamos en la hora porque veo que se preparan para irse. ¿Qué hora es? 3 minutos. 3 minutos. Eso, no vamos a decir mucho más de este ejemplo. Pero es un ejemplo para mostrar en que la normal, bueno, aquí la normal participa al peso, sí, pero la normal no es igual al peso, es la fuerza que hace el tornillo menos el peso. ¿Se dieron cuenta? Entonces el valor de la normal depende del problema. No es mg. Hay unos pocos ejemplos que mg, pero el resto no, es lo que sale de las ecuaciones. Las ecuaciones contestan cuánto vale la normal. ¿Cuál es la forma de usar las ecuaciones? Esta. A la izquierda usted ponga lo que sepa de cómo se acelera, a la derecha ponga las interacciones, descompóngala en las componentes, es igual la componente X con la componente X y la componente Y con la componente Y. De eso le sale la ecuación. Junte todas las ecuaciones y trate de resolver. Por eso, profe, delante le preguntaba si es que estos problemas hay que intentarlo llevarlo como a la realidad. Porque uno siempre va a pensar eso. Sí, en la física se trata de modelar la realidad, ¿no es cierto? Y uno usa la matemática para modelar la realidad. Ahora, en los ejemplos que uno inicia, uno pone ejemplos como de juguete. Y estos son ejemplos de juguete. Aquí no hay un tractor o algo que está pasando en el tractor. Un tornillo mecánico. No un tornillo mecánico, pero el vector. Una prensa. Entonces lo que tendríamos que ver a continuación, pero voy a dar para otra cosa, porque he visto que no es suficiente, es ver el resultado. ¿Qué pasa cuando el roce es claro? ¿Cuál es la ley que determina el roce? ¿Ya? Entonces eso lo vemos en la próxima clase y ahí vamos a ver un par de fuerzas más, vamos a introducir las fuerzas eléctricas y vamos junto con las fuerzas eléctricas empezar a hablar de trabajo y energía. Y ahí va a aparecer potencial, diferencia potencial, y vamos a tratar de meter un eléctrico que es el porque estén muy bien. Gracias, profe. Gracias.
este,